Bien. Bueno, entonces buenos días. Ahora sí a todos, a todas los que ya se conectaron. Como les comentaba, la idea de hoy, ¿cierto?, es avanzar con la crónica, ya, así que los voy a derivar a su grupo. Pero antes de eso les voy a proyectar la pauta, la rúbrica, que ya se la dejé en Classroom, pero para que sepan más o menos lo que se les va a evaluar, lo tengan claro, ya. Y lo otro, que me parece que se los comenté, o no sé si se lo había comentado, que esto va a equivaler a la evaluación formativa 3. Para la semana del 25, para ese día teníamos nosotros la evaluación formativa 3, pero hablé con la evaluadora y ella me autorizó a que, como estamos viendo el eje de escritura, a que no fuera cierto por cuestionario de Classroom, ya, sino que más bien fuera el desarrollo de este trabajo, ya. Entonces, nuestra evaluación formativa 3 va a ser este trabajo de escribir una crónica, ya. Así que hagan un muy buen trabajo para que la mayoría, ojalá todos se saquen sobre 6, ojalá 7, ya, y todos puedan subir sus notas con este último trabajo, que se promedia igual con los quiz y la autoevaluación, lo mismo que la vez anterior, ¿ya? Así que para que lo tengan presente también, ¿ya? Y todavía los que me deban notas de, por ejemplo, guías, como les decía, de la nota 1, por favor pónganse al día, ¿ya? Bien, les voy a proyectar entonces la pauta, la rúbrica, cualquier duda que surja, me van avisando, ¿ya? Uy, denme un segundo, que acá me parece que llegaron los... Sí, denme un segundo. Acá me parece que llegaron, están retirando la basura, parece, entonces están los perros. Denme un segundo. Ahí sí. Ya. Esta rúbrica, como les decía, ustedes ya la tienen. Ya. Dice rúbrica evaluación formativa número 3. Ya, bueno, está el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? El objetivo 12, que tiene que ver con el aplicar, ¿cierto?, las habilidades de escritura de manera creativa, ¿cierto? Ya como un medio de expresión personal, ¿cierto? En este caso, adecuando las características del género, que en este caso es la crónica, ¿ya? Las instrucciones generales, ¿cierto? Revisar las páginas 220 a la 223 del texto del estudiante, que son las páginas que revisamos la semana anterior, ¿cierto? Donde aparecen indicaciones generales de lo que trata una crónica. También nosotros hemos revisado, por ejemplo, más adelante, o sea, anteriormente habíamos visto el taller crítico de crónicas, ya de lectura de crónica, donde vimos la crónica, ¿cierto?, del desierto de Atacama. Y por otra parte también habíamos revisado esas crónicas sobre las AFP, ya principalmente, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver esas clases grabadas y para un poco recordar las características de la crónica, ¿ya? Por otra parte, cierto, también la última clase también habíamos visto eso, ¿ya? Se entrega en Word, tamaño oficio, letra Times New Roman 12, párrafo justificado, ya justificado es la opción acá donde estoy marcando, esa es la opción de justificado, ya la cuarta opción, ya, para que lo puedan, ahí cierto, justificar sus párrafos, ya, y la actividad, es el desarrollo después de su crónica, se envía vía Classroom, ya, donde yo subí evaluación formativa número 3, me lo suben allí, ya. Bien, no, prefiero no recibir trabajos vía correo porque es un poco más lento y más engorroso igual. Entonces prefiero que me lo adjunten todo a Classroom, ¿ya? Bien, son 6 criterios, ¿ya? Y cada criterio tiene como puntaje máximo 3 puntos. Entonces la rúbrica, la evaluación tiene 18 puntos máximo en total, ¿ya? Lo primero es la investigación. Y esta parte de la investigación tiene dos partes. ¿Ya? Dice, la crónica está elaborada teniendo como base la información obtenida en dos fuentes centrales. La primera fuente son las entrevistas o encuestas realizadas, ¿ya? Yo les comentaba, ¿cierto?, la otra vez que ustedes tenían que realizar encuesta o entrevista, ¿cierto? Tienen que ya empezar a pensar 4 preguntas al menos que se hacen en entrevista, ¿verdad? Y cómo la van a hacer, si la van a hacer en formulario Google, si la van a hacer la van a ir editando en un Word, ¿ya? Pero ustedes de todas maneras tienen que enviarme después el respaldo de esa entrevista, o sea, tanto las preguntas que plantearon, todo lo que hicieron en la entrevista, como lo que anotaron de la entrevista, ¿cierto? Lo que les dijeron o lo que les dijo el entrevistado o entrevistada, ¿ya? Y se hacen encuestas lo mismo, me envían los resultados de la encuesta, con cómo elaboraron la encuesta, ya, porque así me queda de respaldo, ya. Sin embargo,
al momento de incluir la encuesta o incluir la entrevista a la crónica, no se anota como entrevista, sino que se anotan, en el caso de la entrevista, se anotan como testimonio. Ya era como el ejemplo que le daba en la clase anterior, ya donde decíamos, no sé, me parece que le había hablado le había puesto como ejemplo, no sé, la señora María Pérez, por ejemplo, que ella tenía un emprendimiento, ¿cierto? Bueno, toman su testimonio, toman lo que ella comenta en la entrevista y lo incorporan, como ustedes, por ejemplo, dicen, así como la señora María Pérez, que nos señala que, abren comillas, ¿cierto? Citan lo que ella les dijo, así muchas familias, y comentan, así muchas familias en Chile han perdido su empleo y han tenido que reinventarse tras la pandemia, ¿ya? Entonces ustedes lo van anotando como testimonio y lo van comentando, ¿ya? Esa es la idea, pero no que me lo incluyan como pregunta y respuesta de la entrevista. ¿Ya? Eso sí les sirve para la entrevista, pero al momento de incluirlo en la crónica se incluye como testimonio. ¿Queda claro eso o no, Sí, chicos? profe. Ya. Entonces, repito, enviarme como respaldo, una vez que ya hayan aplicado la entrevista y hayan aplicado la encuesta, o la encuesta, perdón, una o la otra, entrevista o encuesta, a no ser que haya un grupo que quiera hacer ambas, pero no es necesario, ya me envían eso para tener ese respaldo, ya que también va a formar parte de esta evaluación, ya, y lo incluyen como testimonio entonces a su crónica. Lo otro es que obviamente haber investigado sobre el tema, ya, o sea, que se note que investigaron el tema, y eso se va a notar con la cantidad de fuentes que ustedes incluyen de información a lo largo de su crónica, ya. Ese es el primer criterio, y ahí son 3 puntos. Luego, nuevamente, sobre la entrevista o la encuesta, dice la entrevista y o encuesta se realizaron a partir de preguntas adecuadamente planificadas. O sea, eso nuevamente lo voy a verificar cuando ustedes me hayan enviado sus entrevistas o encuestas listas ya aplicadas para yo ver que realmente hicieron las 4 preguntas al menos, que realmente cumplieron el formato. ¿Ya? Y ahí también tendrían 3 puntos. O sea, básicamente con lo de la encuesta y la entrevista ya tendrían 6 puntos de base ya listos prácticamente. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura que les voy a pedir para la crónica? Las crónicas tienen que tener un epígrafe. Acuérdense que el epígrafe es solamente una palabra, ya dependiendo del tipo de crónica. Cuando vimos nosotros la crónica de la ciclista, ¿cierto? Paula Muñoz, era una crónica deportiva, entonces el epígrafe era deportivo o deportiva. Por ejemplo, si fuera una crónica cultural, el epígrafe sería cultural. Si fuera una crónica de algún lugar de Chile, sería nacional. Si fuera si hablaran de algún otro país o del mundo, la crónica debería llevar como epígrafe internacional, ya sí. Por ejemplo, si hablan de crímenes, sería como policial, ¿ya? Entonces, el epígrafe siempre va a depender del tema, o claro, o el tipo de tema que desarrollen en su crónica. El título, como es a diferencia de la columna de opinión, como es un texto más bien, en este caso informativo, ya predominantemente informativo, a pesar que tiene también características interpretativas, el título, ¿cierto?, tiene que ser sobre todo un título descriptivo o informativo. Ya no nos sirve los mismos tipos de títulos que en la columna que la columna de opinión, ¿ya? Y luego de eso, luego del titular, tenemos una bajada de título, que es de alguna manera va antes del primer párrafo de desarrollo. En la bajada, ustedes tienen que ampliar la información, ya ampliar la información del titular, ¿cierto? Ya comentar un poco el desarrollo de lo que van a hacer. Y en el primer párrafo van contextualizando, ya después, ¿cierto? Explican por qué eligieron el tema, qué es lo que se propusieron, ya, etcétera. Y luego ya hace los párrafos de desarrollo e incluye los testimonios, ya de los testimonios de aplicados en la encuesta o en la entrevista. Y por último, un párrafo de síntesis o de conclusión, ¿cierto? Que ese es más interpretativo, donde dan su opinión sobre el tema, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿No? Bien, el siguiente criterio es la cohesión, ¿ya? Eso tiene que ver con lo que habíamos visto en la clase anterior de los pronombres personales reflejo y marcadores discursivos, ¿ya? No obligación que ocupen todos marcadores, o sea, que no obligación que todos ocupen pronombres personales reflexivo o reflejo, pero sí tienen que ocupar, ya sea por un lado, o pronombres personales, perdón, o pronombres personales o marcadores discursivos.
¿Y cuáles eran? Se los voy a recordar. A ver, eso está en su libro, ya, pero, y lo vimos en la clase anterior, pero lo voy a retomar para volver a explicarlo. Ya, déjenme revisar acá. Denme un segundo. Ahí está. Acá tenemos los marcadores, ¿cierto? O sea, perdón, los pronombres reflexivos, que eso estaba en su libro, donde básicamente era que, claro, el que por cada sujeto, ¿cierto? Hay un tipo de pronombres que les corresponde. Ya teníamos los ejemplos. Dice, me compré unas zapatillas, voy a comprarme unas zapatillas, te compraste, ¿cierto? ¿Te compraste tú una zapatilla o vas a comprarte una zapatilla? Ahí tenemos diversos ejemplos, pero supongamos que están haciendo su crónica. Volvamos al ejemplo de esta señora. Podríamos ir comentando que ella, ¿cierto? Decidió, ¿cierto? Iniciar un emprendimiento y para ello, por ejemplo, ella se compró, ¿cierto? En este caso tendría que ser como, claro, ella se compró no sé, un auto, por ejemplo, para hacer servicios de delivery, ¿cierto? De su emprendimiento, ¿ya? Entonces en el se compró ya estamos ocupando el reflexivo, ¿ya? Por ejemplo, la señora María Pérez, para llevar a cabo su emprendimiento, se compró un auto, ¿cierto? Y con el beneficio estatal, por ejemplo, ¿ya? O estamos hablando de otro caso, supongamos que estamos hablando de una crónica sobre las redes sociales. Por poner un ejemplo, podríamos decir a lo mejor las distintas generaciones, ¿verdad? Responden o usan de manera distinta las redes sociales. Así nos ha quedado demostrado a lo largo de distintas décadas, ya los cambios generacionales que han habido, ya como sucede, como sucede con los millennials, a lo mejor, que ellos usan, a ver, déjenme ver acá un ejemplo. Estoy viendo acá, a ver, con un verbo, ¿qué verbo podría ser? Eh, mm, estoy pensando qué verbo podría ser que se pudiera ocupar como reflexivo para ese ejemplo. Eh, bueno, es que el mismo verbo ya se compraron, ellos se compraron, ¿cierto? No, es que se compran no quedaría bien conjugado en reflexivo. Eh, podría ser, eh, mm, a ver, ellos, ya. Que estoy mirando acá, claro, habría que buscar un ejemplo, pero en el fondo la idea es aplicar cierto, que reflejar la acción del sujeto, ya que la acción haya recaído en el sujeto, ya, entonces que él realiza la acción y también la recibe. O sea, por ejemplo, no sé, uno, nos están hablando de un millennials X, no sé, ya, de Diego, ya. Diego es un millennial, ¿cierto? Lo están entrevistando, ya, él siempre está actualizando sus celulares, ¿verdad? Y siempre está a la moda, ¿ya? Y por ello, Diego se compró, ¿cierto? Un nuevo celular, ¿cierto? Un smartphone, ¿ya? De la última generación, ¿ya? No sé, por poner un ejemplo. Ya a lo que voy que tiene que aparecer por lo menos un ejemplo de un reflexivo a lo largo de su crónica, y en el caso de que no quieran ocupar algún reflexivo, lo que sí pueden hacer, y esto yo de hecho les sugiero que todos lo tengan, ¿ya? Me interesa que sobre todo tengan el uso de los marcadores del discurso, ¿ya? Que habíamos visto de 4 tipos: lo ejemplificativo, lo de digresión, de ordenación y lo recapitulativo, ¿ya? Entonces, principalmente, esto sí tiene que estar, más allá de lo reflexivo, me interesa que existen los marcadores del discurso, ¿ya? Esto, por ejemplo, cada vez que, de hecho lo van a tener que ocupar, o sea, si ejemplifican van a tener que usar alguno, el así, por ejemplo, el así tenemos, el por ejemplo, a saber, en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos. Como es parte del contenido gramatical que estamos viendo, ya es necesario que varíen los conectores, o sea, que cada vez que tengan que ejemplificar no me ocupen siempre el por ejemplo, sino que vayan variando y en algunos casos ocupen a saber o pongamos por caso, sin ir más lejos, ya, o sea, ocupen la variedad de conectores, ya, esa es la idea, ya, que vayan ocupando una variedad de conectores.
Por ejemplo, cuando les toque cambiar de tema, podrían ocupar a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, por cierto, ya, en fin, por otro lado, ya. Entonces, la idea es que vayan ocupando distintos conectores. ¿Ya? También tenemos conectores de orden o marcadores del discurso de orden, ¿ya? Como primero que todo, antes que todo, a continuación, finalmente, ¿ya? Entonces la idea es que vayan ocupando los marcadores del discurso, conectores, de acuerdo a la necesidad que tengan de los párrafos, ¿ya? También tenemos los de recapitulación, que son a fin de cuentas, al fin y al cabo, en síntesis, en conclusión, ¿ya? Para que tengan presente esa tabla y la vayan revisando, ¿ya? ¿Alguna duda con eso? Eso es parte entonces del criterio de cohesión. ¿Alguna duda con eso o no? ¿Alguna duda con el criterio de cohesión? No, Entonces, profe. ya, muy bien, ya. Después lo de siempre, lo de la ortografía, obviamente respetar los puntos, respetar las comas, los punticomas, los tildes, ya, lo de siempre. Yo puse ahí 3 errores máximos, pero en realidad pueden ser máximo ya 5, ya, pero no, ojalá no más de 5, no más de 10, ya, porque si no ahí sí le voy a tener que bajar puntaje, ya se vio mucho error ortográfico, falta de tilde, ya y como se supone que la mayoría está trabajando en grupo, entre todos deberían fijarse bien también la ortografía. Y el último criterio, por último, es la actitud, ya que esto es casi un criterio casi de base, casi regalado, ya en el fondo perdón, es respetar la opinión de los demás, ¿verdad? Hacer un texto, crear un texto que respete al otro en el fondo, que no se pase a llevar a nadie, o sea, sin herir susceptibilidades, ¿cierto? Ya, eso básicamente, en el fondo, que el texto que ustedes creen no pase, no sea irrespetuoso, ¿cierto? Que respete la diversidad cultural, no sé, étnica, de todo tipo, social, en fin, ya que no pase a llevar a ninguna minoría tampoco, por así decirlo, ¿ya? Eso en general, eso es la pauta. ¿Alguna duda con la rúbrica, niños? Esto ya está en Classroom para que lo puedan revisar. ¿Ya? Esa es la rúbrica para la evaluación formativa 3 entonces. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Ya, si no hay duda, entonces los voy a enviar a su grupo, ¿ya? Vayan anotándome en el chat en qué grupos están, ¿ya? Yo los voy derivando, ¿ya? Muy bien. Renzo me pidió ayuda primero, así que voy a ir a ver su trabajo. Hola, profe, ¿bien usted? Bien, bien. Cuénteme, ¿qué dudas tiene? ¿O qué avance lleva? Ya terminé la encuesta. Ah, ya, ¿la puede compartir o no para ver lo que lleva? Sí, un momento. Ya, ahí puse compartir pantalla. ¿Ya? ¿Se está compartiendo? Sí, sí, está cargando. Ya, plebiscito nacional. Ya. Bueno, mi Va, problema ¿sí? es que siento que, bueno, la mayoría de las respuestas son puros sí y no, pero Ya. entonces no, siento que la encuesta como que quedó sin forma, como que queda muy A ver, reiterativa. lo primero que tienes que pensar siempre que hace una encuesta o una entrevista es pensar qué es lo que necesitas y cómo te va a contribuir o en qué te va a servir eso que estás haciendo, ¿ya? Porque la idea es que cada información que tú recopiles de tu encuesta o de tu entrevista realmente te sirva para tu trabajo, ya no sacas nada con hacer preguntas que realmente después no vaya a utilizar en tu crónica, ¿ya? Así que ojo con esas cosas porque para que realmente no sea trabajo perdido, por así decirlo, sino que realmente lo que tú preguntes realmente te sirva. Ya, pregunta entonces ahora, todas las preguntas que tú pusiste acá, todas las vas a ocupar, ¿cierto? Todas te van a servir para tu crónica. Sí, es que, bueno, la primera va a ligar a la segunda, Ya. Ah, ok. después, Ya. Por ejemplo, cómo lo va a hacer para aplicar esta encuesta? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A qué público va a llegar? Porque, por ejemplo, si lo hiciera en Instagram, me imagino que tiene mucho contacto de su edad y la gran mayoría le va a decir que no. O sea, le va a poner que no votó. Por eso mi pregunta es, ¿cómo lo va a hacer para que esta encuesta llegue a personas que sí votaron, por ejemplo? eh,
no lo había pensado así, pero tengo tíos, familiares y ellos me podrían apoyar respondiendo a la encuesta. Ah, ya, ya. Sí, tendría como que decirle a lo mejor a sus tíos, a lo mejor que le ayudaran a difundir la encuesta en personas como que sí votaron, ya, para que Ya, realmente la encuesta efectivamente cumpla con porque si no va a tener muchos resultados de gente que no votó, pues entonces yo creo que lo que más le sirve es gente que sí votó. Entonces, ojo con eso, sí, ¿ya? ya. Ya. Entonces, sí, ya, ¿crees que un cambio de constitución solucionará? Ya, ese solucionará lleva tilde en la segunda A. Ah, ya. Las problemáticas actuales, ¿por qué? La pregunta está súper bien. ¿Has leído la Constitución chilena de 1980? Ya. Es de 1980, no del 1980. Hay que sacarle una L a ese del. Es de. Ah, de 1980. Sí. Ahí sí. ¿Ya? Eh, ahí yo agregaría, ¿has leído la Constitución de 1980, coma, o entre paréntesis, aquella que se creó en el gobierno, o no sé si gobierno, hay que ver cómo podemos ponerlo para que no suene polémico. Aquella que se creó en dictadura militar. Es que igual puede ser como polémico, a ver, sería más polémico dictadura. Eh, pongamos mejor aquella que se creó bajo el mandato del general Pinochet, Ah, ya, sí. porque ahí suena menos, suena más neutral, como que no suena Ah, como aquella que se creó bajo el mandato del general Pinochet. Sí, así como queda menos, sí, ahí queda como creo, sin sesgo, sin nada. Aquella ah, que no. se creó, ya. Ese creó lleva tilde en la O, aquella que, ¿ya? Se Eh, creó, ese creó lleva tilde en la O. Aquella que se creó, ah, ¿ya? ya, yo me pierdo por lo. Ya. Ya bien, creo que está bien. ¿Sabías que las principales problemáticas de nuestro país, salud y educación, son un derecho estipulado en la Constitución de 1980? Le falta cerrar la pregunta y está muy bien la pregunta. ¿Ya? El del o le cambio a D. También de. Sí. ¿Ya? El decreto de ley 3500 que establece nuestro actual sistema de pensiones, ¿sabías que puede ser reformado sin la necesidad de cambiar la constitución política? Ya, muy buena pregunta, muy bien. Entonces podemos concluir, ya, esto sigue, quizás hay que darle más vuelta. Entonces podemos concluir que las mayores necesidades que tiene el país pueden ser corregidas porque está orientando la respuesta está orientando la respuesta. Ya, entonces Ya. tienes que ser como encuestador lo más neutral posible. Ya, entonces tenemos que dar una vuelta a eso. Eh, a ver. mm, entonces podemos concluir que las mayores necesidades que tiene el país pueden ser corregidas por el parlamentario y el gobierno. Mm, no, yo cambiaría la pregunta por esa pregunta. Ya. Eh, ¿Consideras? Es que, a ver, es que ya se votó el plebiscito, entonces ya como que igual queda medio obsoleta esa pregunta. Entonces, es que la mayoría de la gente va a votar que en el fondo va a decir que no, po, ¿sabe? En el sentido que no, porque si en el fondo ya ganó el sí cambio de constitución, entonces como que la mayoría de la gente ya no cree la clase política. Ya entonces habría que redirigir la pregunta. Entonces, podrías quizás preguntar, quizá aquí para que, claro, y para que se explaye, ¿a qué crees que se debe, cierto, la falta de confianza en la clase política, por ejemplo? ¿Cierto? A qué crees que se debe la falta de confianza y credibilidad en la clase política? ¿A qué crees que se debe la falta de confianza y credibilidad en la clase política de Chile? ¿Ya? ¿A qué crees que se debe la falta de confianza y credibilidad en la clase política de Chile? Sí, súper, súper, súper. ¿Ya? Ahí tiene que, claro, hacer los signos de interrogación al principio y al final. Y ese qué, como es un qué de pregunta, el primer qué lleva tilde en la E, ¿ya? ¿A qué crees que se debe la falta de confianza y credibilidad de la clase política de Chile? Súper bien, bien Renzo, muy bien, súper. Ya, Está ok, perfecto. está ok, ¿ya? Sigue avanzando, tiene lista su encuesta. Una vez que la aplique, acuérdese
de buscar esa forma de llegar a personas que efectivamente hayan votado para que sea una encuesta realmente confiable. ¿Ya? Y eso principalmente. Ya busque ambos grupos, porque en realidad la mayoría de las preguntas apuntan a personas que efectivamente votaron, así que tiene que intentar llegar a personas que efectivamente votaron. ¿Ya? Ya. Eh, Eso Renzo, súper bien. Voy a ir a otro grupo. Nos vemos. Siga ya, avanzando ahora con el desarrollo de la crónica, con el epígrafe, titular, introducción, la bajada, con todo. ¿Ya? Nos ya, profe, muchas vemos. gracias. Nos De vemos. nada. Me estaban Hola, llamando. Hola, hola. ¿Me estaban llamando o no? sí, Sí, pero Cuéntenme. falta un integrante, no sé dónde está. Pero, sí. ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién les faltaba? Cristóbal Magnata. No ha entrado. Él no ha entrado. Ahí está. Me había caído. Ahí Ahí está. viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ya, ok, muy bien. ¿Pero me llamaban por eso o me llamaban porque tienen dudas del trabajo? No, Sí, algunas dudas sí puede ser. Hola, hola. ¿Qué dudas tienen? A ver. sí, principalmente por el tema que íbamos a hacer sobre la crónica, porque no sabíamos bien si un tema que íbamos a elegir podría ser aceptado o no. A ver, ¿qué tema eligieron o quieren hacer? Era un tema estilo turístico, como algo así el de San Pedro, pero como hablando de otro lugar, pero Ujú. habíamos escuchado, no sé si de parte de ustedes, que tenía que ser algo noticioso, entonces no sabíamos si eso podríamos hacerlo noticioso. Sí, yo creo que se puede. Depende cómo lo aborden. Pero, ¿qué lugar? ¿Qué lugar elegirían? Mm, lo más probable un lugar famoso. Ya, pero díganme un ejemplo que hayan pensado, pues, a ver. Quizá en Santiago, yendo para el sur de Chile, para tener más variedad y comentar las ciudades y eso. Ya. Cerro San Cristóbal, tal vez. Em, Podrían hacer una crónica de las 3 ciudades más visitadas de Chile, a lo mejor. Mm, De las tres ciudades que más visitantes o que más turistas reciben, no sé, se reciben en Chile. Podrían hacer algo así. De hecho, deben haber datos estadísticos o deben haber estudios de cuáles son las ciudades que más turistas se reciben en Chile. Debe haber información de eso. Así que yo Sí, creo que profe, y un título como, no entendí bien lo del título de la crónica, y cómo el tenía que título, ser. por ejemplo, supongamos que lo hacen así con esa idea que les planteo yo, de las 3 ciudades que más turistas reciben en Chile, no sé, en el verano, por ejemplo, o dependiendo de la estación, podría ser, no sé, por poner un ejemplo solamente, Puerto Varas, Valdivia y Valparaíso. Eh, la- las, em, el top de ciudades, una crónica, no, podría ser como, sí, podría poner una crónica del top de ciudades turísticas de Chile, por así decirlo. No hay nada de malo con que digan que es una crónica, ¿ya? Podría ser una opción. Eh, Se me ocurre, en caso de que esa fuera la más visitada, pues ahí tienen que ustedes investigar y ver cuáles son efectivamente las ciudades turísticas o más visitadas de Chile, ¿ya? Pero más o menos esa es la idea, no sé si se entiende. sí. Sí, profe, y también teníamos como otro tema, sí, como para ver cuál Ujú. escogíamos, que era como hablar como del aluvión, que del 2015, sí, Ajá. cómo afectó el suceso de los Eh, extremeños, viviendas, Esa idea infraestructura. también está súper buena, está excelente, y de hecho ahí podrían sacar más testimonios. Esa es la ventaja que tiene eso, porque podrían a lo mejor hacer entrevistas a 3 personas o a 2 personas, ustedes ven, eh, donde que en el fondo le den para tener sus testimonios de cómo vivieron Profe, y el aluvión. con Ujú. respecto a eso, tendríamos que hacer la crónica enfocada como que estuviéramos en el 2020 o en el 2015. No, en la actualidad, Ah, pero con datos de esos años, por ejemplo. mm. Están hablando, bueno, no sé, están en el primer párrafo y dicen, el objetivo de nuestra crónica es abordar el aluvión que ocurrió en la región de Atacama, en Copiapó. Yo no lo viví porque yo estaba acá en el sur, entonces no sé qué día fue con exactitud, pero ya X día en el año 2015 a las tanto a tal hora, ya, y que hasta el día, y que dejó consecuencias, no sé, y ahí se explaya. Ya, pero lo que voy que tienen que ocupar marcas temporales igual, ¿ya? Yo creo que lo del aluvio, bueno, ambas propuestas están muy interesantes, así que no sé, a mí se me haría difícil elegir,
pero la del aluvión, la ventaja que veo ahí que pueden buscar más testimonios, que pueden hacer entrevistas y donde puedan recopilar testimonios de personas que vivieron el aluvión. Esa es la ventaja que veo con esa. ¿Y algún título, profe? Crónica de un aluvión nomás. No suena mala, no suena mal. Pero podría ser, es que el título lo pueden pensar una vez que ya hayan desarrollado un poco más la crónica, podría ser crónica, eso fue en qué mes fue? Fue en temporada de invierno, ¿no? Marzo. En marzo. En marzo. Crónica de un marzo sin precedente, o sin antecedente, no, sin precedente. No sé, por poner un título, ya ustedes ven ahí. Pero a lo que voy que puede ser así como Crónica de un marzo sin precedente. O sea, como que ya el título te deje pensando qué fue lo que ocurrió, por así decir. ¿Ya? Puede ser una opción. Podrían poner eso así, Crónica de un marzo sin precedentes, pero después lo pueden cambiar igual, si no hay problema. ¿Ya? Pero ahí van viendo, pero creo que puede ser un buen tema. ¿Ya? Ahí ustedes deciden, sí, pues ustedes decidan, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos, cuídense. Chau, chau, Chao, chau. profe. Estén Gracias. bien. Chao. Chau, chau. Hola, Catalina. Hola, hola. Sí, hola, profe. Mire, ha avanzado esto A hasta el ver, momento. ya. Pero ¿Puede, estamos, o sea, ¿puede proyectar estoy pantalla o no? con el título. Ahí está, mire. Ah, ya, ya. Ah, y eso del manga no es parte de, ¿cierto? Ya, ya, está bueno el manga. Ya, muy bien. Y dice, la maratónica jornada laboral de un profesor en cuarentena. Oh, buenísimo. Me siento identificado, me siento aludido. Ya, muy bien, muy Me bien. falta, sí, profe, el título. De verdad, no sé si poner, por ejemplo, la vida de un profesor pre y post pandemia, o sea, en cuarentena, porque encuentro como que el tema se está repitiendo mucho, entonces Oiga, no ¿y sé. por qué el título que tiene, por qué está mal? La maratónica jornada laboral de un No, profesor en no cuarentena. no es el título, es el epígrafe. Ah, no. El epígrafe, eso está para título. El epígrafe tiene que ser, por ejemplo, y sería nacional, por ejemplo, el epígrafe. Porque el epígrafe es como el tema, no es como el título, el epígrafe es como el tipo de crónica, por así decirlo. ¿Ya? Por Entonces, ¿qué ejemplo, si podría usted... poner? yo lo dejaría como título. La maratónica jornada laboral de un profesor en cuarentena me suena excelente como título. ¿Ya? ¿Y El ep- el epígrafe cuál podría ser? nacional. Porque ¿Nacional? van a hablar de Chile, ¿cierto? Específicamente. Sí, o Sí, sea, sí, sí. entonces sería nacional. El epígrafe es solamente nacional y lo demás de la maratónica, todo lo demás, eso va Pues, el titular, ¿sí? ¿No? Y como título suena excelente. ya, otra pregunta, ¿le puedo hacer la encuesta yo después, la próxima clase, cuando me venga a ver al grupo? Porque de verdad, Em, por ejemplo, mi tía es profesora y ella también le voy a hacer una encuesta. Mi papá mira, también es profesor y todo eso. sí, yo no tengo. Ah, súper excelente. Ah, qué bien. Entonces sabe cómo la realidad de los profes. De los profes. Sí, muy bien. Me parece excelente, pero yo no ocuparía, en mi caso, para que aplique la entrevista a mí, yo no ocuparía el tiempo de la clase porque tengo que revisar otro grupo y va a tomar tiempo. Yo hago tutoría. Usted no sé si está en el grupo de las. Ah, no, pero las tutorías, ¿verdad? Que las hacemos cruzadas. Mm. Podría ser algún momento que usted tenga libre, son como 5 minutos de hacerle las preguntas Sí, y como fundamentar bien el tema, nada más. sí, súper. Mire, ¿cuándo cree que va a tener lista la encuesta, el formato de la encuesta, las preguntas, todo lo demás? Hoy día, más tardar a la tarde. Ya. La otra semana voy a hacer interrogaciones. Ya, pero O ahí mañana. vaya. ¿Ya? O usted dice, me manda un correo o me escribe por Ujú. el Classroom Mire, y ujú. ahí le digo. Veámoslo en la semana, pero yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, puede ser un día como a la 1. O sea, por ejemplo, termino mi clase a Sí, la 1 y ocupamos unos minutos. No sé, pues supongamos ya, que tiene lista la encuesta ahora el fin de semana. Lo vemos no sé, pues, el lunes a la 1. ¿Ya? ya, Puede ser, sí, ningún sí, problema. ¿Ya? Que igual yo me explayo ya. un poco en la respuesta, entonces yo sé que por lo menos van a ser de unos 10 minutos. No, sí, Así que por le voy a eso. grabar para comentar todo. Si mi Ya, tía súper. si la mayoría de mi familia igual puede explicar demasiado la respuesta, así que voy a tener que Ujú. resumir todo Mire, como le puede pasar eso, yo le sugiero no hacer más de 4 preguntas, ¿ya? Pero 4 preguntas que realmente estén muy bien elaboradas y que realmente logren reunir o logren
que usted logre recabar la información que necesita, ¿ya? Por eso pensar muy bien las preguntas y que realmente te sirva, te contribuya a lo que tú quieres lograr con tu crónica, ¿ya? Ya. Profe, Darle- ¿cuántos párrafos pueden ser? no puse límite, no puse límite, así que no hay problema con eso. Lo importante acá es que hacer un buen trabajo, ¿ya? Ya. ¿Ya? Así que ningún problema con eso, ya no importa que se pase más, ¿ya? Bien, voy a ir a otro grupo ahora, pero para que avance con eso, ¿ya? Porque tengo que ir Ya. a los demás grupos, ¿ya? Nos vemos, chao. Chao. ¿Está por allí? ¿Katia está? ¿O Sí, no está? profesor. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va con su trabajo? Hola, bien. Oiga, le quería avisar que yo había viajado, llegué ayer, pero no le avisé Ah, y ujú. tuve problemas con el trabajo anterior ¿Con la columna? Sí, Ya, no me lo envió por todavía eso no se entonces. la he entregado. Ah, ya. No, No, pero mire, tranquila, yo igual voy a empezar a revisar trabajo ahora el fin de semana, así que envíemelo nomás ahora el fin de semana, ningún problema. Lo adjunta a Classroom, ¿ya? Ningún problema con eso, ¿ya? ya, Ya, gracias. así que tranquila, no hay ningún Decidí problema. cambiar el trabajo anterior que yo lo había hecho ¿se acuerda eso de Ujú, una enfermedad ujú. mental? Ya, ya, ujú, Y decidí cambiarlo, pero me ya, gustaría hacer este trabajo de ese tema, pero no sé si se podrá. sí, sí, o sea, si es que se puede abordar como crónica, yo creo que sí, sí, sí. Hay que adaptarlo al formato de la crónica, sí. Claro, hay que hacer esos cambios, pero yo creo que se podría, dependiendo cómo lo aborde, sí, sí. ¿Me parece Pero en la bien? crónica no se tiene que estar, por ejemplo, es que yo estaba viendo que para hablar de un tema uno tiene que estar ahí o entrevistar a personas que estuvieron ahí, pero si yo no tengo ni una de las dos, Mm, ya, sí comprendo. Sí, es que la idea de entrevistar, a ver, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era el tema específico? ¿Qué enfermedad era? era mitomanía, la enfermedad Ah, de cuando se mentía. sí, tienes razón, que para el tema de los testimonios va a costar un poco encontrar, o sea, si no conoces a ninguna persona mitómana, del fondo, va a ser un poco difícil tener testimonio. A no ser Y que... entrevistas por YouTube, Ah, también podría ser, ah, no, me suena ingenioso, sí, se lo logra hacer. Lo otro, ¿no conoce ningún psicólogo o psicóloga? sí, Podría entrevistar a un psicólogo o psicóloga que te hable de la mitomanía, que te hable de cuál es, no sé, por ejemplo, dependiendo de las preguntas, prepararlas bien, de cuáles son las características de un mitómano, pero algo quizás no que se pueda encontrar en internet, porque si no, igual sería un poco fome. Sería como, a ver, sí. ¿qué podríamos preguntarle? Em, ¿Cuáles son las principales, em, a ver, los principales rasgos que detectas en un mitómano? O no sé, pero cosas así, o sea, cosas que el psicólogo te pueda hablar desde su experiencia, o la psicóloga. O sea, decir, por ejemplo, desde su experiencia, ¿cuáles son los casos más difíciles de mitomanía o los casos más complejos de mitomanía? O la mitomanía desde qué edad se comienza a desarrollar y por qué, cuáles son sus causas, sus antecedentes, no sé. Ya, pero en el fondo donde el psicólogo o psicóloga entrevistado se puede explayar. Yo le sugiero hacer eso, ¿ah? Si le interesa ese tema, puede entrevistar hacer las dos cosas quizá. Hacer una entrevista a un psicólogo o una psicóloga sobre este tema y preparar bien esa entrevista, y a lo mejor hacer alguna encuesta o una entrevista, pero vía YouTube, pero con una basta. Si solamente le hace a la psicóloga o psicólogo, ningún problema con eso, también estaría bien. ¿Ya? Ya, Ujú. profe. Sí, yo creo que ahí podría ser una buena idea. Creo que ahí podría. ¿Sí? Súper. Bien, Katia, entonces. En eso ningún problema. Ya, vamos a volver al chat general ya porque estamos en la hora. ¿Ya? Ahora sí. Ya, Ujú. gracias. De nada. Muy bien, muy bien. Trabajando mucho, la gran mayoría están trabajando solos, ya que no está mal, pero eso me va a tomar más tiempo. Así que yo creo que para que la próxima semana sea más provechosa, porque realmente me va a costar un poquito poder llegar a todos, ya, porque si es así nos va a costar un poco. Vamos a tener que dividir los grupos, ya. Lo que podemos hacer la próxima semana, ya, es como vamos a destinar el tiempo de la clase a este trabajo, ¿ya? La idea es que todos traigan un avance la próxima semana, o sea, en la medida de lo posible,
la próxima semana ya me traigan el avance de preparar cuáles son las preguntas que van a aplicar en su encuesta o en su entrevista, ¿ya? Por otro lado, quizá ya tener pensado todo lo que era el epígrafe, el titular y la bajada, y quizás el primer párrafo, ya, pero por lo menos está la bajada, y con eso ya habría un avance. Entonces yo la próxima semana solamente me dedico a revisar los avances, y voy a pasar por aquellos que estén más listos, los que estén más ok, ya para darle el visto bueno, y después me voy a dedicar exclusivamente a los que están más complicados, ¿ya? Pero la idea es que pueda retroalimentar a todos. Va a ser difícil, pero si nos organizamos como curso, voy a poder retroalimentar todos los trabajos, ¿ya? También recuerden que tienen el espacio de retroalimentación de la profesora Sandra. Háganle todas las preguntas que también que quieran y que tengan como que estime necesaria la profesora Sandra igual, ella también los puede ayudar, ¿ya? La idea es que, por ejemplo, Sandra, no sé, supongamos que yo vi, ¿cuándo tienen con ella, por ejemplo? ¿Tienen hoy día con ella o no? Sí, profe, ahora después de usted tenemos con ella. Ya, entonces miren, yo le voy a comentar a Sandra, que ustedes están trabajando la gran mayoría solo, la idea es que a los que yo ya retroalimenté, que Sandra no los retroalimente hoy día, pero no por egoísmo, sino todo lo contrario, sino que Sandra puede retroalimentar a algunos de los niños y niñas que no pudo revisar, ya, o sea, que no pude revisar yo, ya. Entonces, para que le digan a la profesora Sandra en la clase bueno, yo le voy a dejar conversado con ella, que le dé prioridad hoy día a los niños que yo no alcancé a revisar, ¿ya? Que son la gran mayoría, porque solamente alcancé 5, ¿ya? Para que le indiquen, ¿ya? Eso, niños, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando, ¿sí? Disculpe por interrumpirlo. Sí, sí. ¿Puedo agregar gráficos, imágenes, tablas comparativas a la crónica o no se puede? Sí, sí, se puede, sí, ningún problema. De hecho, me parecería mucho mejor porque te complementa más la información. Súper, súper. Sí, Ya, sí. gracias, profesor. Sí, y lo gráfico y la encuesta, o sea, lo gráfico puede ser a partir de lo mismo que, por ejemplo, si hizo encuesta, puede incorporar los mismos gráficos que usted obtuvo como resultado de su encuesta. Entonces quedaría súper bien. Ya, ¿Sí? gracias, profesor. Ya, de nada. Ya, esos chicos, que les vaya muy bien. Bueno, lo otro, yo había pensado que la entrega fuera la próxima semana, el próximo viernes 20, pero creo que pueden que algunos no alcancen todo, así que les voy a dar plazo hasta el lunes 23. Ya voy a darle el fin de semana también de la próxima semana para que afinen detalle, ¿ya? Así que ahora voy a modificar el trabajo y lo voy a dejar para el lunes 23, pero necesito sí, niños, que vayan avanzando, que vayan trayendo un avance todas las clases para que vayamos bien, ¿ya? Con ese compromiso de traer avances, yo les dejo el trabajo para el lunes 23, ¿les parece? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profe. Ya, ya, muy bien. Ya, entonces nos vemos. Cuídense. Chao, chao a todos, a todas. Cuídense. Chao, Chao. profesor, cuídese. Igual. Profe. Chao, chao. Que Chao, estén muy profe, bien. gracias por la clase. De nada. Chao, chao. Respecto a la lista, voy a revisar el reporte, así que no se preocupen. Van a quedar todos los que estuvieron, quedan presentes. Así que no se preocupen por eso. Ya, chao. Chao, chao, chao.